Muy bien, muchachos, ustedes ya saben que si parten de un alqueno y lo hacen reaccionar con ozono y zinc, van a provocar la ruptura del doble enlace del alqueno para obtener los carbonilos correspondientes. En este caso, por un lado tenemos 1, 2, 3 carbonos y por el otro lado 1, 2 carbonos. Entonces nuestros carbonilos serán 1 de 3 carbonos y 1 de 2 carbonos. Esta reacción ya la conocen, es la de ozonólisis. Pero ahora vamos a ver una nueva reacción donde ustedes parten de un carbonilo y lo que van a obtener es un alqueno. Para lograr este tipo de reacciones se les conoce reacción de Wittig, porque nosotros vamos a utilizar un reactivo conocido como reactivo de Wittig específicamente para la reacción con los carbonilos y de esta forma poder crear un alqueno. Muy bien, esta es la estructura general de los reactivos de Wittig. Se les llama hiluros de fósforo. Tenemos un fósforo con carga positiva porque este está unido a cuatro cosas distintas y por lo tanto está perdiendo electrones y debe de tener una carga formal positiva. Está unido a tres anillos aromáticos. Este tipo de compuestos, cuando nosotros ponemos pH con la H en minúscula y la P en mayúscula, quiere decir que tenemos un anillo aromático, muchachos. Entonces, este fósforo está unido a tres anillos aromáticos y está unido a un radical. Ya saben que R puede significar cualquier cadena alifática. Podemos tener aquí un CH3 o podemos tener una cadena más grande. No importa. R significa cualquier cadena alifática. Lo importante es que la cadena alifática, de forma similar a los reactivos de Grignard, tiene una carga negativa. Esto quiere decir que puede funcionar como un nucleófilo. Esta cadena es la que va a atacar al carbonilo y ahorita vamos a ver el mecanismo de cómo vamos a poder crear un alqueno si nosotros lo estamos haciendo reaccionar al carbonilo con este tipo de compuestos que son los reactivos de Wittig. Entonces, aquí está el primer ejemplo. Tenemos nuestro carbonilo. Es un carbonilo de cetona. Puede ser cualquier carbonilo. Y nosotros lo vamos a hacer reaccionar con este reactivo de Wittig. Tenemos nuestro fósforo unido a sus tres anillos aromáticos. Eso es indispensable. Lo de arriba es lo que va a cambiar. Es nuestra cadena alifática que va a funcionar como nucleófilo. Aquí tenemos específicamente dos carbonos. El carbono que está unido directamente al fósforo es el carbono que tiene carga negativa, es el que va a funcionar como nucleófilo. Es igualito a el reactivo de Grignard. Entonces, el carbono número 1, que está unido al fósforo, tiene una carga negativa, viene y ataca al carbono del carbonilo. Este carbono no puede tener 5 enlaces, entonces un doble enlace se va hacia el oxígeno y tendremos este compuesto. Tenemos un oxígeno con carga negativa y tiene cerquita nuestro fósforo con carga positiva. Fíjense bien cómo acomodé el compuesto, pero sigue siendo el mismo, ¿sí? Aquí tenemos en azul los carbonos del compuesto carbonílico de la acetona. Lo vamos a poner 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí están 1, 2, 3 y 4. Mientras que nuestra cadena alifática del reactivo de Wittig ya le puse carbono número 1, carbono número 2. Este es el carbono número 1, este es el carbono número 2. Fíjense bien cómo el carbono número 1, que es el que está unido al fósforo, hace el ataque nucleofílico hacia el carbono del carbonilo, que en este caso es el carbono número 2. Entonces aquí tenemos este compuesto. Una vez que el doble enlace se va hacia el oxígeno y lo tenemos el oxígeno con carga negativa, tiene cerquita al fósforo del reactivo de Wittig con carga positiva. Por supuesto que el oxígeno va a formar un enlace con el fósforo. Si el oxígeno tiene electrones de más y al fósforo le faltan electrones,
pues entonces se va a formar un enlace entre ellos, creando este compuesto cíclico. Estamos en este punto. Ahora vamos a analizar qué es lo que va a pasar. Este es nuestro carbono de carbonilo, que era el carbono número 2, aquí lo vamos a poner. Y por supuesto, este es nuestro carbono número 1 del reactivo de Wittig. Sin embargo, fíjense cómo el oxígeno obviamente es más electronegativo que el carbono que era de carbonilo, el número 2. Le está quitando electrones a este carbono. Entonces lo que va a suceder va a ser una transferencia de electrones. El oxígeno se va a llevar estos dos electrones de aquí, 1, 2, que es con los que está formando el enlace con el carbono número 2, se los va a llevar para formar un doble enlace con el fósforo. Sin embargo, el fósforo no puede tener más de 4 enlaces. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a sacrificar los dos electrones con los que se estaba uniendo al carbono número 1 que proviene del reactivo de Wittig para que el carbono número 1 pueda establecer un doble enlace con el carbono 2 que sería el carbono de carbonilo. Entonces, les repito, estos dos electrones se van a formar un doble enlace para acá, mientras que estos dos electrones se retiran para formar un doble enlace en esta posición. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Carbono número 1, número 2, número 3, número 4. El número 2 era nuestro carbono de carbonilo, y por el otro lado tenemos carbono número 1 y carbono número 2. Aquí está carbono número 1 y carbono número 2. Lo que estamos haciendo, muchachos, a través de esta reacción es establecer un doble enlace entre el carbono que era el carbono de carbonilo con el carbono nucleofílico del reactivo de Wittig. Por supuesto, podemos tener una cadena más grande o podemos tener más sustituyentes. Lo importante es que el carbono unido al fósforo es el que va a realizar el ataque y es el que va a formar al último el doble enlace con el carbono de carbonilo. Entonces vamos a ver estos ejemplos. Tenemos aquí un carbonilo, 1, 2, 3, 4. Ahora tenemos este reactivo de Wittig. Tenemos 1, 2, 3 carbonos, donde el carbono número 2 es el que hace el ataque nucleofílico, porque el carbono número 2 es el que está unido directamente al fósforo y él es el que tiene la carga negativa. Entonces, si venimos, hacemos la reacción y siguen exactamente el mismo mecanismo, ¿qué es lo que van a obtener? Este producto. 1, 2, 3 y 4 que provienen del carbonilo, 1, 2 y 3 que proviene de la cadena alifática del reactivo de Wittig. ¿Y en dónde se forma el doble enlace? Entre el carbono número 2, que es el carbono nucleofílico, y el carbono número 2, que era el carbono del carbonilo en este caso. Siguiente ejemplo, tenemos este compuesto, carbono 1, carbono número 2 y el ciclopropano. Ahora tenemos un reactivo de Wittig que tiene carbono número 1, número 2, número 3, número 4. El número 2, que es el que está unido al fósforo, viene y hace el ataque. Entonces 1, 2 y el ciclopropil. Y tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿En dónde se forma el doble enlace? Entre el carbono del reactivo de Wittig que hace el ataque y el carbono del carbonilo. Entonces eso es lo interesante de utilizar este tipo de reacciones. Pero muchachos, algo importante es si hacemos el análisis al revés. Imaginemos que nosotros queremos este alqueno. Específicamente necesitamos este alqueno que debe de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Y nosotros queremos que el doble enlace esté entre el carbono número 4 y el número 5. Por supuesto, ya saben que si lo van a nombrar, pues van a contar de derecha a izquierda. Pero así vamos a dejar la numeración para ejemplificar este tipo de reacción. Nosotros necesitamos ese alqueno. Entonces, ¿qué tipo de carbonilo necesitamos y qué tipo de reactivo de Wittig necesitamos para crear específicamente ese alqueno? Entonces, obviamente hay dos posibilidades. Muchachos, cuando ustedes vean esta flecha, significa que son flechas de
retrosíntesis. ¿Qué quiere decir? Que estamos viendo las reacciones al revés. Estos son mis productos y estoy viendo cuáles van a ser mis reactivos. Entonces, les repito, nosotros queremos este alqueno. ¿Qué podemos hacer para poderlo obtener con el reactivo de Wittig y un carbonilo? Y si se fijan bien, pues ya les puse los coloritos para que no se confundan. Tenemos dos opciones. Opción número 1, que nuestro carbonilo sea, vamos a hacer el corte aquí, que esta parte de rojo sea nuestro carbonilo. Eso quiere decir, si nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos, el carbonilo del cual vamos a partir va a ser 1, 2, 3, 4. Este carbonilo es el que vamos a utilizar. ¿Y con qué reactivo de Wittig lo vamos a hacer reaccionar? Pues uno que tenga 1, 2, 3 carbonos. Este reactivo de Wittig que estoy dibujando aquí es 1, 2, 3 carbonos. Entonces, si nosotros hacemos reaccionar este reactivo de Wittig con este carbonilo, lo que vamos a hacer es obtener el alqueno que nosotros necesitamos. La otra opción es tener el carbonilo con los carbonos de azul y el reactivo de Wittig con los carbonos de rojo. Esa es la opción número 2. Entonces, este sería mi carbono número 1, número 2, número 3 y mi reactivo de Wittig sería la otra mitad. Este sería 1, 2, 3 y 4. Entonces, si ustedes tienen un alqueno y necesitan sintetizarlo y lo van a hacer específicamente con un carbonilo y un reactivo de Wittig, pues siempre imaginen las dos posibilidades. Corten el compuesto a partir del doble enlace y una mitad puede ser su carbonilo y la otra mitad su cadena alifática del reactivo de Wittig, o al revés, esta mitad puede ser su carbonilo y la otra mitad puede ser su cadena alifática del reactivo de Wittig.